convirtiendo potencial en potencia. Le hemos llamado a este CD Kratos, que viene del griego, que significa potencia, y potencia significa el vigor más grande de todos los tiempos o glorioso poder otorgado por Dios. Eso es lo que significa Kratos. Y el CD, convirtiendo potencial en potencia. Este es el único común denominador de los exitosos. Este es el único común denominador de los ilustres, de los insignes, de los aplaudidos, de los famosos, de la gente que piensa en grande. Tienen algo en común. Se hizo un estudio hace poco para ver qué era lo que tenía la gente exitosa, qué era lo que hacía la gente que pensaba en grande, la gente exitosa, la gente que alcanzaba resultados, la gente que generaba beneficios, y se descubrió que había un único común denominador de esa gente, de los ilustres, de los exitosos, de los insignes, de los aplaudidos, de la gente famosa, de la gente que logra la vida de sus sueños, que no era su capacidad de trabajar, que no era su capacidad de planear, que no era ni siquiera su inteligencia emocional, ni su visión, ni la capacidad para trabajar en equipo. Se descubrió que el único común denominador de los insignes, de los exitosos y de los ilustres es que pueden convertir potencial en potencia, que pueden convertir potencial en potencia, que pueden pasar de la información a la formación. En los siguientes capítulos le presentaremos para que a usted le quede claro bien este concepto, para que usted lo pueda clarificar bien, qué es potencial, qué es potencia, qué es convertir potencial en potencia y cómo convertir potencial en potencia por medio de estos 4 principios intemporales para crear ambientes positivos divertidos. Primeramente, le voy a clarificar bien el concepto para que usted vea la importancia de convertir potencial en potencia, o a qué me refiero yo cuando le hablo del principio de convertir potencial en potencia. Un hombre, le pongo un ejemplo porque un ver es mejor que 100 decires. Un hombre murió y fue al cielo. Lo recibió San Pedro, y este hombre conocía la sabiduría de San Pedro, y le dijo: San Pedro, mire, a mí siempre me ha gustado la vida o la información empresarial, siempre me ha gustado lo que es la información empresarial. Yo creo que usted me diga, ¿cuál ha sido el empresario más grande de todos los tiempos? ¿Cuál ha sido el empresario más grande de todos los tiempos? El santo le dijo: mire, esa pregunta es muy fácil de contestar, es esa persona que usted está mirando acá, a mi derecha. El hombre miró hacia donde lo dirigió el santo, a su derecha, y pudo reconocer a este hombre. Él lo conocía y le dijo: no, San Pedro, pero tiene que haber una equivocación. Yo conocí a ese hombre pasó desapercibido por la vida, vivía en la misma ciudad que yo viví, y yo lo conocí, nunca hizo nada así relevante. Yo creo que debe haber una confusión. Yo lo conocí. Y ese hombre, y San Pedro le contestó: sí, ese hubiera sido el empresario más grande de todos los tiempos, si hubiera sido empresario. ¿Qué le quiero decir con esto? Que Dios puso en él el poder para ser el empresario más grande de todos los tiempos, pero él no lo fue. No pudo convertir potencial en potencia. Estamos empoderados para prosperar. Eso es lo que significa la palabra bendición. Bendición significa poder para prosperar. Estamos empoderados para prosperar, pero no todas las personas prosperan. ¿Por qué? Porque no tienen la habilidad de convertir potencial en potencia. Dios puso poder en usted para que usted fuera el escritor más grande de todos los tiempos, el empresario más grande de todos los tiempos, el pastor más grande de todos los tiempos, la empresaria más grande de todos los tiempos, pero usted tiene que saber convertir potencial en potencia. Tiene que pasar de la táctica a la práctica, de la incertidumbre a la certidumbre, de la información a la formación, para que usted pueda convertir potencial en potencia. Kratos es lo que vamos a presentar, convirtiendo potencial en potencia o liderazgo con potencia. Le repito que Kratos significa potencia, viene de la raíz griega kratos, que significa potencia, y potencia es el vigor más grande de todos los tiempos, glorioso poder otorgado por Dios, característica de los insignes, característica de la gente que piensa en grande, característica de los ilustres. Este es el único común denominador de los exitosos, este es el único común denominador de los ilustres, que pueden convertir potencial en potencia. A continuación le explico qué es potencial, qué es potencia, qué es convirtiendo potencial en potencia, y lo más importante, cómo usted puede convertir potencial en potencia para que usted pueda lograr la vida de sus sueños, para que usted pueda desarrollar ese poder interior que Dios puso en usted. El propósito de este seminario es traer energía, pasión, potencia y espíritu de vencedor. Ese es el propósito de Kratos, convirtiendo potencial en potencia.